Amigos del diario, hoy es martes, ya lo saben, hoy es martes, hoy es 25 de febrero y tenemos cita como cada día de esta semana con Jordi Sarrión. Como cada martes tenemos cita con Jordi Sarrión. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues nos interesa mucho analizar a fondo, encontrar las claves profundas de lo que ha ocurrido en Alemania. En Alemania, donde como saben ha ganado la CDU, el partido del centro derecha, el partido democristiano, el equivalente al Partido Popular en España, ha ganado pero no tiene suficiente mayoría para poder gobernar en solitario. A partir de aquí se abre un escaparate, un abanico inmenso de posibilidades que luego servirán también para tomar nota en otros países de la Unión Europea. Jordi Sarrión, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué podemos Hola. esperar? ¿Vamos a hacer alguna profecía de lo que puede ocurrir en Alemania a partir de este momento tras la victoria, pero no suficiente, del partido de la CDU? Bueno, creo que el partido de la CDU se ha reforzado mucho y también la CSU, que es su equivalente en Baviera, en el sur de Alemania, que ha obtenido unos resultados inmejorables, superiores incluso a los de la CDU y rozando el 30%, con lo cual muy buenos resultados también para la CSU. Y bueno, vemos un cambio de paradigma, ¿no? Porque, como se observa aquí, lo más probable es que haya una gran coalición o incluso que entren los verdes, ¿no? Y habrá que ver cómo afecta esto en Europa y cómo afecta esto en el Partido Popular Europeo. En un momento un poco de impasse, en un momento en el que el Partido Popular Europeo se está poniendo de perfil y Merz ha sido uno de los primeros líderes en ponerse de perfil, también marcando una posición propia contra Donald Trump, como lo ha hecho justamente estos días también Macron, que ahora está reunido con Donald Trump justamente en la Casa Blanca y marcando ese perfil de Europa. Merz ha dicho ya en principio que esto puede conllevar, ¿no? Esta nueva coalición puede llevar a incluso salir de la OTAN, lo ha dicho el propio Merz, y claro, habrá que estar muy pendientes desde España cómo esto influye al Partido Popular, cómo sienta esto en Génova 13 y si vemos quizás un pequeño acercamiento hacia el Partido Socialista, al menos en cuestiones internacionales, en cuestiones que tienen que ver con marcar posición sobre qué vamos a hacer con la OTAN, sobre esa defensa común europea y sobre cómo vamos a gestionar toda esta ola de aranceles que nos está lanzando Donald Trump y toda esta embestida por parte de Donald Trump, claro. Claro, Jordi, pero aquí, a ver, aquí estamos hablando del tema de la gran coalición, que es un tema recurrente que aparece como el Guadiana de vez en cuando en el debate europeo, incluso también en España, aunque aquí ya vemos que es imposible, pero en Alemania sí que es posible. De hecho, ya ha habido algún otro caso no demasiado lejano de gran coalición. ¿Ves factible esa gran coalición? Porque si no, ¿qué otras combinaciones se podrían hacer? Sí, a día de hoy sigue imperando en Alemania y así lo vimos. En Alemania tiene una cosa que a mí me gusta mucho y que es muy sana y que creo que deberíamos traer aquí, que es ese debate que se produce entre los diferentes candidatos, ¿no? Mientras se están analizando los resultados electorales. Me parece que es un puntazo eso, ¿no? Y ahí se dejan muy claras las posturas y se marcan muy bien las posiciones, ¿no? A diferencia de España, que cada uno construye su relato paralelo desde su búnker. Y en este caso, la candidata de Alternativa para Alemania insistió recurrentemente en tender su mano al señor Merz, al portavoz en este caso hoy lo vemos, de la CDU, y Merz se negó tajantemente, ¿no? Con lo cual, con 5 partidos dentro del Parlamento, la izquierda descartada por un lado, por la izquierda, que también se le hace a este partido de la izquierda un poco de cordón sanitario, sobre todo por parte de la CDU, que nunca permitiría un gobierno con ellos. Por otro lado, vemos Alternativa para Alemania descartada por la derecha, con lo cual nos quedan 3 partidos que pueden formar parte del gobierno, con lo cual creo que están obligados a hacer posible esa gran coalición. E incluso el propio Merz ha invitado a los verdes, ¿no? Hay que recordar que en Alemania hay 3 grandes prioridades ahora mismo. Una de ellas es la vivienda, pero otra de ellas es la inmigración, que ha marcado el debate, ¿no? Creo que todos los actores han cedido un poco ante las posturas aquí de Alternativa para Alemania en cuestiones migratorias, con lo cual muy importante. Pero la otra también es la transición ecológica y la cuestión verde. Hay que recordar que en Alemania el ecologismo es un movimiento que lleva presente y de manera transversal impregna la sociedad desde hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? Y creo que por eso quieren que entren los verdes en su gobierno, en este gobierno de la CDU, porque pueden aportar un poquito este horizonte verde que preocupa y no poco a los ciudadanos alemanes. Con lo cual, 3 escenarios posibles que se dibujan. El primero es esa gran coalición, el segundo es la gran coalición con los verdes y el tercero, en caso de que estas negociaciones no funcionasen, sería un gobierno en minoría de la CDU y la CSU.
Yo creo que a nivel yo creo que tanto a la CDU como a los socialdemócratas les beneficiaría ese gobierno en minoría. A los socialdemócratas para poder recomponerse el que ha sido el mayor batacazo que han sufrido en su historia, 16,6% de votos, y por otro lado a la CDU para marcar ese perfil de Merz que todavía creo que no tiene un liderazgo suficientemente potente y suficientemente bien construido por el poquito tiempo que lleva configurándolo, ¿no? En Alemania. Pero bueno, quizás de momento esta tercera opción que yo planteo es la que menos se han planteado ellos, la que menos han planteado y la que menos han defendido, tanto desde el SPD como desde la CDU. Por lo tanto, todo apunta a que van a intentar ese gobierno en minoría. Ahora falta que negocien y que sepan llegar a un acuerdo. Vimos que el gobierno anterior no reportó consecuencias positivas para ninguno de los socios, ¿no? En los verdes han dejado 2 puntos, los socialdemócratas han dejado casi 10 puntos y los liberales incluso han desaparecido del arco parlamentario, con lo cual a lo mejor este fantasma de lo mal que puede sentar una gran coalición o una coalición de diferentes partidos a los diferentes actores, quizás este miedo ayude un poco o dificulte un poco la formación de esta gran coalición. Bien, por lo tanto, Jordi, resumiendo, tenemos aquí, trasladando el asunto a España, buscando paralelismos con España, tenemos grandes diferencias. Por un lado, allí es planteable una gran coalición, aquí no es planteable una gran coalición en la dinámica en la que está nuestra política, ni siquiera pactos de Estado tampoco son planteables entre los dos grandes partidos. Ojalá, pero no parecen posible a día de hoy. Primera diferencia, allí sí es posible incluso una gran coalición. Segunda diferencia, allí todo se juega en una parte central del terreno de juego y se excluye a los extremos. No hay grupos independentistas con representación, pero hay extrema izquierda o izquierda radical que queda, y también queda excluida la derecha radical o extrema derecha de Alternativa por Alemania, y ahí es donde se plantea el juego político, digamos en la parte central, con el añadido, como dices tú, de los verdes, por esa impregnación ecologista y transversal que hay en Alemania desde hace décadas. Esas pueden ser las grandes diferencias con lo que es la política en España, ¿no? Exactamente, Javier. Y también hay una cuestión que es de fondo, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el futuro de Europa, creo, y del futuro político que pueda tener España, que es la capacidad que tenga este gobierno de Merz, ¿no? De solucionar algunos de los problemas principales que existen en Alemania y que también son transversales a otros países de Europa, como es el caso de la vivienda. La campaña ha entrado con fuerza este tema, especialmente porque desde Die Linke, desde el partido de la izquierda, se han sido muy insistentes y han conseguido retener una parte muy importante del electorado socialdemócrata, ¿no? Con estos programas. Con lo cual, si yo fuera un spin doctor ahora mismo de los socialdemócratas, este eje, este clivaje, ¿no? de vivienda y de alquiler sería uno de los temas que yo intentaría poner encima de la mesa a un gobierno futuro del canciller Merz. Y, por supuesto, los extremos aquí están excluidos, incluso los extremos estuvieron excluidos y Die Linke estuvo excluida de un posible gobierno hace 3 años. De hecho, con Die Linke quizás les hubieran podido sumar, pero al final ellos decidieron apostar por este gobierno con los liberales, que no les salió muy bien, hundimiento también de los liberales incluido. Se juega este partido por el centro y creo que el sistema alemán va a ser capaz de resistir y de ampliarse, ¿no? Estos 3 partidos centrales ahora mismo del sistema, que son los verdes, que son los socialdemócratas y que son los democristianos, van a ser capaces de resistir y van a ser capaces incluso de ampliar sus expectativas en función de la capacidad que tengan de resolver los problemas actuales de los ciudadanos. En una Alemania que, recordemos, está estancada económicamente, que es el motor de Europa, ¿no? Que se encuentra en una bastante importante crisis, una crisis energética, una crisis también económica, una crisis inflacionaria para los parámetros y para los estándares a los que ellos están acostumbrados, porque desde aquella hiperinflación de los años 20 ellos tienen pánico escénico a que se hallen en momentos de inflación. Y bueno, habrá que estar pendiente de cómo el sistema es capaz de resolver estos problemas y también de si esas soluciones pueden llegar a países como España, incluso a través de algún pacto de Estado, ¿no? O que puedan contribuir a que se fuerce este pacto de Estado. De momento aquí vemos demasiado alejados, como muy bien comentabas, Javier, a los socialdemócratas y a los democristianos el uno del otro. Y bueno, a priori parece ser que estas posiciones son irreconciliables, pero bueno, muros más altos han caído.
Muy alejada la dinámica española, Jordi, de la dinámica alemana, sin duda alguna, muy, muy alejada, años luz, lo que se hace en Alemania, en el nivel político de lo que estamos haciendo en España. Pues muchas gracias, Jordi Sarrión. Entonces, hasta el próximo martes, para dar más claves de la política mundial y española. Muchísimas gracias. Aquí estaremos con más actualidad y seguro con muchas noticias importantes que comentar, porque lo comentábamos el otro día en plató, cada vez va más rápido el mundo. Así es. Buenas tardes, Jordi. Bueno, nos queda alguna cosita más.